Buenas tardes, el día de hoy quiero hablar de un tema importante, controversial en su tiempo y por qué no también hoy en día. Y es un libro que sacó Thomas Kuhn alrededor del año de 1962 y el cual se llamó Estructuras de las Revoluciones Científicas. Libro mismo que nos trata de explicar cómo se lleva a cabo un cambio de paradigmas y por consiguiente la restitución de un conocimiento científico antiguo a uno nuevo. Entonces, la palabra clave aquí quiero resaltarles paradigma. Y es una definición que el mismo Kuhn nos da y que considero importante destacar. Y cito textualmente, dice que paradigma es un conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos generalmente aceptados por una comunidad científica en un tiempo y contexto histórico determinado. Esta definición es muy precisa, pero sí considero necesario para entenderla un poco mejor desmenuzarla. Vamos con la primera parte que dice que es un conjunto de conocimientos, técnicas y procedimientos. Este conjunto de técnicas, conocimientos y procedimientos es la manera por la cual vamos a llegar a un determinado conocimiento, el cual suele empezar por medio de la observación. Si tú no observas un fenómeno es muy difícil que llegues al conocimiento de ese fenómeno. Pero más allá de esto, a lo que nos podemos referir aquí es que es precisamente las técnicas que vamos a llevar a cabo y el procedimiento específico para que cumpla con los estándares científicos de una comunidad meramente científica y por consiguiente pueda aceptarnos este nuevo paradigma. Entonces es el proceso por el cual vamos a considerar ahora este paradigma real y por el cual lo vamos a dar a conocer y a estipular en la sociedad, ¿ok? También dice que este conocimiento o este hecho científico se da en un tiempo y contexto histórico determinado. Aquí solo quiero poner un ejemplo. En la antigüedad la Tierra era considerada plana y era un hecho científicamente real. Ahora la Tierra es considerada como un cuerpo esférico y es científicamente respaldable y por consiguiente es un hecho real. Entonces, la verdad no se basa en la... Se oye feo, pero no se basa en la realidad como tal, sino se basa en la realidad que somos capaces de descubrir en ese contexto histórico. Porque no son los mismos los avances científicos que teníamos cuando pensábamos que la Tierra era plana a los avances que nos hacen constatar que efectivamente hoy es un cuerpo esférico. Entonces, el conocimiento es conocimiento de acuerdo a la etapa histórica en la cual se presente. Kuhn nos decía que esta estructura de las revoluciones científicas es el cambio de un conocimiento respaldado científicamente por otro. Como ya mencioné el ejemplo de la Tierra, ese fue una revolución científica y tuvo que pasar por una determinada estructura para que fuese considerado así. Entre esta estructura o proceso que debe pasar un conocimiento para ser considerado realidad, se presenta se debe presentar una anomalía. Una anomalía es la incapacidad de la ciencia, así lo define Kuhn, la incapacidad de la ciencia para determinar o explicar un fenómeno. Entonces, en aquel tiempo de la Tierra, considerada como plana, no se podía refutar el hecho de que ahora era considerada esférica. Entonces hubo una anomalía por parte de aquellos creyentes de la Tierra plana y con ayuda de la óptima y muy buena explicación científica que daban los defensores de la Tierra esférica, hubo un cambio de paradigmas, hubo un cambio de realidad, hubo un cambio o una revolución científica. Entonces, este es el primer paso, la incapacidad de la ciencia para explicar un determinado fenómeno, y si a esto le sumamos que otros tienen la capacidad explicativa para sustentar otro fenómeno, pues viene más al lugar esta revolución científica o cambio de paradigmas. Derivado de esta anomalía o de esta incapacidad de explicación viene la crisis paradigmática. Volvemos al ejemplo de la Tierra. La Tierra era considerada plana, perdón, de ahí fue considerada esférica. Hubo una anomalía, no se pudo contradecir, no se pudo refutar el hecho de que ahora fuera esférica, y ahí en ese momento hubo entonces una crisis paradigmática
de, de la Tierra plana. Entonces, si hay una crisis paradigmática en la cual no hay una explicación 100% razonable o explicativa o dialécticamente comprendida como real, obviamente este conocimiento se va a desmenuzar entre la historia de la ciencia. Entonces, en este punto quiero destacar que se produce una revolución científica basado en la anomalía, o sea, en la incapacidad de explicar algo, y en la crisis paradigmática, que viene como consecuencia de esta falta o nula explicación convincente de un paradigma. Como se desarrolló hace unos segundos, lamentablemente muchos hechos científicos, no científicos, pero sí aceptados como realidad, se van a desarrollar no por su veracidad, sino por su ideología, sino por su calidad explicativa, por su dialéctica. Esto nos lo explica y nos lo dice Kuhn en esta obra. Y es que es cierto. Y quiero tocar un tema de ejemplo que ahorita se viene presentando y es muy social, pero que mucha gente ya ha adoptado como una realidad irrefutable. Y no me quiero meter en dilemas, no me quiero meter en controversias, pero creo que es el punto que sinceramente explica mejor esto. Es como darle al clavo en este tema. Ideología de género. La ideología de género, pese a ser algo anticientífico, antirreal y que todos sabemos que no es real por obvias razones, la gente lo ha adoptado como una realidad por el poder explicativo que tiene. Y ojo, entiéndase en este aspecto poder explicativo no como el poder de confundirlo como una realidad, sino el poder confundirlo como una cuestión moral, como una cuestión de inclusión, de respeto, de identidad. O sea, ni siquiera intenta explicarlo científicamente, intenta explicarlo emotivamente. Entonces es por el uso de esta dialéctica misma que se usa en una explicación que los paradigmas se creen como reales, se sienten como incluyentes, se sienten como revolucionarios, como progresistas, que de progresistas no tienen nada porque lejos de acercarnos a una verdad científicamente estipulada nos alejan. O sea, es completamente ilógico que se pasen estos sucesos no solo en lo científico, sino en lo social, y que por la falta de instrucción la gente pues lo crea, ¿no? Entonces, esto es para que veamos cómo no gana el paradigma o no gana la ideología que esté más apegada a la ciencia, sino aquella que sepa manejar mejor su dialéctica y su poder de convencimiento. Es por eso que hay mucho cambio de paradigmas de manera constante. Es por esto que es muy criticado la realidad científica hoy en día, ¿no? También tenemos otro tema importante que nos establece Kuhn bajo su frase que la ciencia no avanza, solo cambia de intereses. No hay mucho que explicar, ¿no? O sea, la ciencia está estática. No intenta el descubrimiento de nuevas curas, a lo mejor, no con la situación que estamos viviendo ahorita de pandemia, sí aplica, pero no aplica en otras ramas de medicina que han existido por años y años de tiempo y que siguen sin cura, ¿no? Entonces la ciencia está estática, la ciencia no se interesa por ir más allá, sino que únicamente cambia de intereses, únicamente va dirigida hacia otro rumbo, pero con la misma dirección. Y esto puede sonar redundante, pero por ejemplo, vamos a volver al tema ideología de género. Esto no está avanzando, o sea, no es algo progresista, sino es un retroceso del intelecto y una burla hacia el intelecto humano, ¿no? Porque no representa una realidad y todos lo sabemos de manera consciente e inconsciente, sin embargo, los intereses que se esconden detrás
son los que lo llevan a proyectarse ahora como algo nuevo, como algo novedoso, cuando sabemos que no es cierto. Lo mismo pasa con la rama científica, con la rama política, con la rama social. El humano ahorita se encuentra en un punto en el que está estático, en el que ya se ha descubierto demasiado y a lo mejor nuestra capacidad ahorita no se encuentra disponible o apta para adquirir nuevos conocimientos, sino para cambiarlos, para deformarlos, para deconstruirlos y para hacerlos de acuerdo a nuestros intereses. Entonces la ciencia no avanza, la ciencia está estática, solo cambia de intereses. Y esto se va a respaldar con el hecho de que la ciencia no es progresista. La ciencia no parte de una base y de esa misma base va escalonando, sino que parte de una base y de esa misma base quiere desprenderse de manera significativa para crear el progresismo, lo novedoso, lo actual, cuando sinceramente se le hace un daño a la ciencia. Y quiero poner un ejemplo muy bonito que escuché, y es el de unas escaleras estáticas, en el cual el objetivo es trasladarse de un punto A a un punto B. Un punto A bajo, un punto B alto, no hay más. Ese es el propósito de las escaleras. Si este tema se hubiera hecho progresista, bueno, ahora se buscaría que las escaleras estuvieran mejor pintadas, se buscaría que las escaleras fueran más cómodas, que a lo mejor el ancho del escalón estuviera bien diseñado, el barandal estuviera seguro, pero no se buscó ese progresismo. Se buscó algo disruptivo, que ya no parte de la idea original del producto que fue elaborado para una determinada necesidad. ¿Por qué? Porque podemos pasarnos ahora a las escaleras eléctricas. El fin sigue siendo el mismo, pero fue disruptivo porque no siguió en el progresismo de la escalera original. Ahora lo que se buscaba ahí era ser modernos, era ser moderno, era que se viera novedoso, es que le diera mayor reputación a las plazas. Entonces, el fin se conservó, que subieras a un lugar más alto, pero el propósito del por qué hacer la silla no. Peor aún, vamos a ver, por ejemplo, los elevadores. Se conserva el propósito, se conserva significativamente el propósito, pero ya no es progresista de la escalera estática, es evolutiva de la escalera estática. ¿Por qué? Porque es la evolución en la cual un cuerpo o un producto, como le quieran llamar, va a evolucionar cumpliendo el mismo fin, pero no va a progresar cumpliendo el mismo fin, porque no fue progresista de la escalera. Porque si hubiera sido progresista de la escalera todavía estaría como única fuente, ¿no? Pero no, ya es el elevador, ni siquiera ya es algo derivado de la escalera. Entonces, con este simple ejemplo, da a notar que la ciencia no es algo progresista, es algo disruptivo, del cual se quiere hacer notar como que es algo novedoso, algo progresista, precisamente cuando sabemos que no. Y aparte es algo dañino, porque el hecho de ser progresista, llámese en ideologías, llámese en políticas, es enaltecer algo pasado. Por ejemplo, feminismo es algo que viene del pasado, es algo que en sus filas originales no es lo que se lucha en las filas de hoy. Entonces es algo disruptivo porque ya no existe esa conexión de lo que se luchaba originalmente por lo que se lucha hoy. Es algo progresista. Bueno, definitivamente no es algo progresista porque no busca el progreso, sino busca algo ahora por qué luchar que ya no existe. Entonces es el hecho de regresar a algo que ya, regresar a la lucha de algo que ya no existe. Si se busca ahora, por ejemplo, se puede hacer hincapié en la Inquisición. Fue evolutiva, sí, pero no fue progresista, porque si hubiera sido progresista hubieran partido de que siguen matando brujas, siguen no sé, castigos para los herejes. Puede que lo hagan, puede ser, pero ya no es algo que esté legalmente respaldado. Entonces sería más una falta, un delito, pero ya no es algo progresista de.
Entonces, es en la sociedad, es en la política, es en lo familiar, que el progresismo, lejos de ser progresista, es totalmente lo contrario. Es algo que te piensa llevar a conceptos anteriores, ahora con ideologías nuevas, con implantaciones nuevas, y que te dice, miren, ahora este producto es sacado de esto, entonces es progresista. No, porque entonces este producto estaría modificado, pero para el mismo fin, con el mismo prototipo, por así decirlo. Y lo que sucede ahorita es que es algo evolutivo en la tecnología y en todas las ramas que ya mencioné anteriormente. Entonces es esta manera en la cual una estructura revolucionaria científica, no solo científica, sino social, sino familiar, política, o sea, sí científica pero en todas sus ramas, es el proceso por el cual se da este cambio de paradigmas, es la incapacidad de poder explicar algo, el que recae a su mismo tiempo en la crisis paradigmática. Es el progresismo que se intenta hacer de eso, reviviendo algo que ya no tiene un fin original, tiene un fin estético, tiene un fin inclusivo, tiene un fin bonito, dialécticamente hablando. Es por esto que la ciencia no ha logrado avanzar, se ha mantenido en lo mismo, pero con diferente perspectiva, con diferente visión. Entonces podemos hacer hincapié a la frase, y con lo cual concluyo este video. La ciencia no avanza, solo cambia de intereses. Nada avanzado, solo se le ha dado la vuelta y se ha montado como progresista, cuando sabemos que de lo progresista no tuvo nada porque es algo que se está reciclando del pasado. Gracias.